Estás aquí porque sientes el peso de un secreto que te consume. Yo soy abuela Esperanza, y mi vida es un testimonio vivo y doloroso de cómo la oscuridad puede infiltrarse y disfrazarse de luz y vocación, incluso dentro de la iglesia. Desde los 3 años, en mi natal Guanajuato, México, mi alma fue marcada por el abuso, una herida silente que cargué sola durante décadas. Crecí con ese trauma, sumado a la violencia constante de un padre alcohólico que sembraba el caos en el hogar, lo que me obligó a huir a San Antonio, Texas, buscando desesperadamente un refugio que nunca encontré en el mundo. La única paz que conocí fue la de los momentos de soledad, donde mi mente infantil intentaba borrar las imágenes del abuso y silenciar los gritos de mi madre. La carga de mi secreto era tan pesada que distorsionó mi visión del mundo. Yo era una niña que vivía en un estado constante de alerta. Cada abrazo me parecía falso, cada promesa una mentira. La violencia de mi padre no solo me aterraba, sino que me enseñó una lección perversa: que el amor y el dolor están íntimamente ligados. Para mí, la vida era un campo de batalla donde la sumisión era el único camino para la supervivencia. ¿Cómo podía una niña con el alma tan fragmentada construir algo real? Cuando mis padres, en un acto desesperado, entraron en aquella pequeña iglesia evangélica en San Antonio, yo vi la fe no como una relación, sino como una armadura. La congregación era un oasis de orden, de sonrisas forzadas y de respeto, justo lo opuesto al caos de mi hogar. Allí, yo observé a los pastores y a sus esposas, y vi una imagen de perfección y autoridad. Ellos parecían inquebrantables, dueños de un secreto que mantenía a raya la oscuridad. En mi mente de adolescente herida, aquella vocación se convirtió en mi única ruta de escape, la jaula de oro donde yo estaría finalmente a salvo. Pero no confíes en mi sonrisa. Si estás leyendo esto, sabes que hay algo podrido detrás de la fachada, algo que el público necesita ver para creer en la fuerza de Dios. La verdadera pregunta es: ¿estás preparada para presenciar la caída del hombre que se autodenominaba profeta de Dios? Yo era una mujer sin voz, sin valor, buscando desesperadamente que alguien me salvara, sin entender que mi propia fe rota era el anzuelo perfecto. A mis 16 años solo tenía un sueño, obsesivo y peligroso: casarme con un pastor, pensando que esa unión me daría la llave para hacer la obra, y finalmente encontrar la paz, la seguridad y la identidad que mi alma anhelaba desesperadamente. Yo creía ingenuamente que la fe de un hombre de Dios sería lo suficientemente fuerte para borrar mis cicatrices y disolver la sombra de mi pasado. La ingenuidad fue mi primer veneno. ¿Y quién podría culparme? Una niña que nunca conoció la seguridad, buscando protección en el único lugar donde la autoridad parecía inmutable: el púlpito. Yo quería la obra, yo quería el escudo, yo quería el estatus que me protegería del caos del mundo. El enemigo no tardó en responder a mi deseo ingenuo. A mis 16 años, la providencia, o el engaño, me puso en el camino de Ricardo Damián, un pastor 12 años mayor que yo. Lo conocí en la calle, evangelizando. Su intensidad me pareció fervor, su inmediatez una señal divina. «Me voy a casar contigo», me dijo en el primer encuentro, y aquello resonó en mi corazón como una profecía, la confirmación de que Dios estaba, por fin, respondiendo a mi dolor. Él me sedujo rápidamente con promesas de matrimonio y me presentó a su hija, Elena, cuya madre, según él, la había abandonado. La ternura de Elena fue un gancho emocional perfecto. La posibilidad de ser madre y sanadora era irresistible para mi corazón herido. Sin darme cuenta,
yo estaba corriendo hacia el hombre que me había prometido el cielo, pero que ya estaba pavimentando mi camino hacia el infierno. La vulnerabilidad me cegó. En un intento desesperado por ser totalmente honesta antes de la boda, le confesé mi secreto más íntimo, el abuso que había sufrido en la infancia. Le supliqué que no lo contara a nadie, que era una herida solo nuestra. Él, en lugar de proteger mi dolor, lo usó. Fue a mis padres y reveló el secreto, diciendo que yo necesitaba una liberación inmediata para poder casarme con él pura. Sentí una violación inmensa. Él había usado mi confianza para quebrarme y establecer el control. Fue la primera gran traición a mi confianza, un acto de tiranía que yo, en mi ingenuidad, justifiqué como preocupación pastoral. Pero, ¿qué sucede cuando la bendición de Dios se convierte en una sentencia de muerte? Prepárate para el punto de quiebre. Un día antes de la boda, el monstruo se rebeló por completo. Me abofeteó violentamente, acusándome de mirar a otro hombre. Aún así me casé. Me casé por el miedo a la vergüenza social, por el costo de la fiesta y porque él me había citado la Biblia, condenándome al infierno si me atrevía a huir sin una razón bíblica. La ironía era que yo temía el infierno de la condenación, sin darme cuenta de que ya estaba caminando hacia el infierno del matrimonio. El infierno comenzó en la luna de miel. Tienes que saber lo que hizo en esa primera noche. El hombre que me había prometido el cielo me obligó a orar y ayunar por obligación y bajo amenaza, y nuestra intimidad se volvió fría, violenta y forzada. El miedo se instaló en el lecho conyugal, pero la verdadera curiosidad está en lo que él hizo en las sombras. Cómo una esposa de pastor descubre la adicción a la pornografía de su marido, sus 3 amantes y el fraude financiero. Y lo hace justo antes de que él la golpee delante de su hijo. No te atrevas a cerrar este video, porque la caída de este falso profeta es la prueba de que Dios no es ciego. CTA de emergencia. Si has vivido bajo la tiranía religiosa, si el miedo te impide moverte, suscríbete ahora. Toca el botón rojo y escribe "Me libero hoy" en los comentarios. Te garantizo que si no ves el final, nunca sabrás cómo se rompe la cadena. El infierno comenzó en la luna de miel. Ricardo me obligó a orar y ayunar por obligación y bajo amenaza, y nuestra intimidad se volvió fría, violenta y forzada. El miedo se instaló en el lecho conyugal. En San Antonio, el pastor Ricardo usó la Biblia como su arma más efectiva. Me golpeaba, me lanzaba al suelo y siempre justificaba su violencia diciendo que yo era la culpable, que mis ojos pecaban al mirar a otros hombres. Yo, temerosa de la condenación eterna, me sometí. Me convencí de que yo era el problema. Cuando quedé embarazada, él explotó en furia, rompiendo cosas y cuestionando mi fidelidad. Yo, en secreto, había hecho un voto profundo a Dios. Si me daba un varón, lo llamaría Emmanuel. Él nació. Ricardo, sin mi permiso, cambió el nombre de mi hijo en el registro. Cuando le pregunté por qué había roto mi promesa, me humilló. ¿Crees que Dios te escucha? ¿Qué importa tu voto? Rompió mi pacto de fe. Con los años, mis hijos crecieron en ese ambiente tóxico de doble vida. Él usaba su púlpito para humillarnos manteniendo su fachada. Llegó a llamar a mi hijo un futuro traficante y a mi hija una mujer de la vida, sembrando vergüenza en la congregación solo para manipular la piedad de los feligreses y mantener su control absoluto. La vergüenza que sentía en la iglesia era insoportable. La máscara cayó finalmente con la exposición de su triple vida. Descubrí su adicción a la pornografía, pagada con el dinero de la iglesia, y sus 3 infidelidades monumentales, cada una más dolorosa que la anterior. Art 1.
con una mujer a distancia que le transfería dinero por sus falsas promesas. 2. Con una esposa de pastor amigo, un golpe devastador a mi estatus mientras yo estaba en el posparto. Y 3. Con una feligresa cuyo esposo luchaba contra el cáncer. Después de la segunda traición, él me confesó, no para pedir perdón genuino, sino para exigirlo, citando $70 veces $7 y amenazándome. Si no me perdonas, irás al infierno. Una noche, al enterarme de la tercera infidelidad, él me agredió brutalmente con una percha plástica, rompiéndola y dejándome una marca visible. Al día siguiente ministró la Santa Cena y al llegar a casa, me dijo con frialdad: «Si fueras buena, yo no te golpearía». En medio de la miseria, yo vi la verdad. Yo ya no tenía miedo del infierno. Yo vivía en él. El golpe final, el punto de quiebre, no fue contra mí. Fue cuando le dio un puñetazo a nuestro hijo, Emanuel, en la boca. Yo lo vi mirando pornografía con los niños. En ese instante, la madre guerrera se levantó y supo que no había vuelta atrás. Me levanté, tomé a mis 3 hijos y huí de San Antonio para siempre, denunciando la violencia doméstica. Dejé la iglesia, la reputación, el estatus de pastora, eligiendo la verdad. Ricardo perdió su iglesia y su reputación. Yo me divorcié y lentamente mi alma fue restaurada gracias a Dios. Me hice costurera profesional y peluquera, y me mantengo sola. Mis hijos, Emanuel, Paloma y Milagro, son gente de fe y honor, libres de la profecía de su padre. La lección más grande que me enseñó mi querida doña Carmen, la cocinera de la iglesia, es esta. La verdadera fe no es la ausencia de dolor, sino la elección de la verdad, incluso cuando tiene un costo personal altísimo. Perdoné a Ricardo no por él, sino por mi propia liberación. No tengo más traumas del abuso infantil, pues la verdad me curó. Y hoy, en 2025, tengo 74 años. Estoy en mi apartamento simple en San Antonio. Me levanto, cojo la Biblia de doña Carmen, la cocinera que me enseñó el verdadero amor. Abro en Juan, capítulo 8, versículo 32. Leo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Aprendí la lección más importante en más de 40 años de fe. La fe verdadera es elegir la verdad incluso cuando cuesta caro. Es discernir no solo con sentimientos o visiones, sino con sabiduría, amor y coraje. Es entender que los líderes son humanos y solo Dios merece adoración. Y aprendí que, al final, quien libera no somos nosotros, es siempre, siempre la verdad de Dios.